Y ahora vienen las mejores. Vamos a escuchar la palabra. Vamos a abrir Números 25:1. ¿Cuántos sintieron la presencia de Dios hace rato? Levante su mano. Levante su mano. Déjala ahí. ¿Cuántos sintieron la presencia de Dios? ¿Sabe que Dios está aquí? Él no se ha ido. Él está aquí. Él está. Cuando tenemos luchas, en la semana tuve, no sé si resfriado, infección de garganta, no sé, estaba medio mal. Ya le había hecho a mi esposa predicas el domingo. ¿Y nos vas a empezar? No, todavía ni estás mal. No, pues me siento mal. Pero confiando en el Señor, amén. Pero sé que cuando hay lucha es porque Dios quiere bendecir. Amén. Dios quiere bendecirnos. Y a lo mejor el tema para muchos va a decir, pero ¿por qué? O yo no tengo que ver. Pero es para todos. Es para todos. Números 25:1. Israel acude a Baal Peor, dice ahí como título. Moraba Israel en Sittim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. Ya empezamos mal. Las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Lo que no logró la brujería, la hechicería, la espada, la guerra, no pudieron contra el pueblo de Dios porque Dios estaba con ellos. Amén. No tengan miedo a los brujos, a los hechiceros, que te voy a hacer mal y que te voy a hacer un trabajo para que te vaya. No, ay, es que echaron sal aquí en mi trabajo, hay una gallina. No tenga miedo, reprenda eso en el nombre de Jesús. Mayor es el poder del Espíritu Santo, mayor es el poder de Dios que lo que venga en contra tuya. Pero lo que no logró el diablo por esa manera, lo hizo con pecado sexual. Aquí viene esto, lo que usó Satanás para detener el avance del pueblo de Israel fue mezclarlo con las mujeres moabitas. Tuvieron sexo ilícito, fornicaron y los desviaron de la voluntad de Dios. Dice, y se encendió el furor, el enojo de Dios. Ese día murieron 20 y tantos mil, 24, 25 mil personas. O sea que 24,000 hombres. 24,000 hombres murieron a causa de ese pecado sexual. Se da cuenta cómo Satanás busca por un lado, por enfermedades, por problemas económicos, por brujerías, por chismes, un montón de cosas. Pero lo que más le funciona es el pecado sexual. Entonces, tener cuidado, hermano. No diga, a mí no me va a pasar, porque el hombre más sabio que ha existido lo derribaron las mujeres. El 1000 amores les llamo yo. Le gustan las altas, las chaparritas, las flacas, las gorditas, las morenas, la pelirroja. Él agarraba todo, 1000 mujeres, imagínense. Y dice que esas mujeres desviaron el corazón de Salomón para adorar dioses paganos. Imagínense el hombre que fue llamado por Dios, levantado por Dios, puesto por Dios, bendecido, el rey de oros también. Y al final termina haciendo templos paganos. ¿Por qué? ¿Quién lo derribó? Ahí fue una área que no había sido ministrada en su corazón. Dice Proverbios 7:26, porque a muchos ha hecho caer heridos, y aún los más fuertes han sido muertos por ella. Habla del pecado de la fornicación, adulterio. Dice, camino al Seol es su casa. Los que iban a buscar, habla de una persona que va con una ramera, así la denomina el rey Salomón. Y dice, camino al Seol es su casa, que conduce a las cámaras de la muerte. El Seol es la muerte. El Seol representa muchas veces la muerte y aún el infierno en ocasiones. Camino al infierno es su casa de esa mujer pecadora. Lo que no logró, ¿verdad? El enemigo de una manera, de esta otra manera lo hizo. Derribó a los israelitas, derribó a Salomón. A Sansón, ¿quién lo hizo caer? Dalila. Y a David, ¿sabe? Entonces, ¿quién fue el que hizo caer al hombre? ¿Quién fue? ¿Cuántos creen que fue la mujer?
¿Cuántos creen que fue el diablo? ¿Cuántos no creen nada? ¿Quién derribó al hombre entonces? A todos esos que le estoy diciendo. ¿Fue el diablo? ¿Fue la mujer? Que es casi lo mismo. No. ¿Quién lo derribó? A ver, pues levante su mano para saber cómo. El pecado. Bueno, ya ves que el pecado, pero el diablo, la mujer. ¿Quién? Él mismo. La concupiscencia. Santiago 1:13 dice: cuando sean tentados, acuérdense de no decir Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. Dios no fue entonces. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. La versión Reina Valera dice: es de tu propia concupiscencia. Por eso busqué esta palabra o esta versión porque no usa esa palabra concupiscencia, pero es lo mismo traducido en Nueva Traducción Viviente, de tus propios deseos. Entonces, ¿quién derribó al hombre? ¿Quién derribó a todos esos hombres? Su propio deseo, su propia pasión. Eso lo derribó, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos. De los deseos se convierten ¿en qué? En actos. Lo que deseas, lo buscas, lo quieres, lo realizas. De esos deseos nacen los actos pecaminosos, y el pecado, cuando se le deja crecer, da luz a la muerte. La Biblia menciona cosas buenas y cosas malas. La Biblia nos muestra los éxitos y los fracasos de sus héroes. Amén. Y vemos las grandes victorias de uno, pero también vemos las grandes fallas del otro. Y lo pone ahí, y uno dice: ¿y por qué lo pone? No deberían de estar cosas. Hay cosas que uno dice no deberían, pero Dios los pone ahí. Y el apóstol Pablo en 1 Corintios 10:11, no sé si se los dice, no, nada más escúchelo. Dice: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos. Entonces son advertencia para nosotros, a quienes ha alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, el que dice: no, yo no caigo, no, yo, que la mujer se me desnude, yo, mejor cállate. Amén. No, yo no, que me pongan aquí $1,000,000 de dólares, yo mejor ni digamos. A veces decimos: yo no voy a pecar, yo no voy a caer. Y dice: el que piensa estar firme, aguas, mire que no caiga. Y esa es una advertencia, pero también da una esperanza. Dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. No, es que no se puede. Como una vez me dijo alguien sin vergüenza: pastor, es que si usted lo hubiera visto, hasta usted hubiera caído. Es que se parecía a Olivia Collins. ¿Y esa quién es? Una que sale en las películas. Y así él. No es una tentación que no sea humana. Amén. Entonces esa tentación dice: pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Entonces dile a tu hermano: alerta. Dale así, hermano: alerta roja. Esta es una alerta roja. No pienses que no vas a caer, no pienses que tú no vas a tropezar. Y si ya tropezaste, también te voy a dar la salida. Amén. Porque a veces ya tropezamos y pensamos que bueno, ya me levanté, nadie me vio, no pasó nada y me voy. No hay crimen perfecto. No hay crimen perfecto. Todo lo que haces en oculto se va a saber público. Amén. Amén o no amén. Entonces hay una advertencia, hay una alerta ahí. Tenemos que entenderlo. ¿Qué es lo que propicia ese pecado de inmoralidad sexual hoy en día? Número uno, la cultura permisiva. Son las causas. Quiero ver las causas primero. Causas de esto. Cultura permisiva hoy en día, hermano. Les decía hace unas semanas, de los videos que están subiendo, felicidades a los que lo suben, nada más que pónganle, ¿verdad? Corten bien. De repente nos quedamos así como que ¿qué más seguía? En los videos que suben ahí en las redes. Pero decía de la
las vestiduras de la novia, el comportamiento de la novia. Huerto cerrado, me acordé. Huerto cerrado, Dios habla de la novia, ¿verdad? Una novia virgen, una novia pura. Si ya pecó, arrepentirse y que Dios la haga limpia para él. Huerto cerrado eres, amada mía. Huerto sellado. Entonces ahí está hablando de una pureza sexual. Hay una cultura permisiva. Hoy en muchas culturas, todos lados, ya esto ya no es pecado, ya es bien visto. Las películas usted las puede ver y no solo van de hombre y mujer, sino ya en otros sentidos. Y ya nada más, ya van a empezar, dice uno. Ya van. Hay un personaje que estaba y de repente ya sale con qué. Están ahí bombardeando continuamente el pecado sexual, la desviación sexual, la perversidad sexual, todo eso corrompiéndolo. Eso es un bombardeo continuo. ¿Cuántos tienen hijos adolescentes? Levante su mano. Levante la mano el hijo adolescente. Mire, está siendo bombardeado. ¿Tú ya lo hiciste? ¿Tú ya? No, pues apenas tengo 13. Ya está. Y te están presionando a eso. Esa es la cultura que hoy estamos viviendo. Sus jóvenes, si están aquí, no les tape los oídos. Ay, chiquito, tú no oigas. No. Tienen edad para pecar, tienen edad para escuchar esto. Amén. Entonces, hay leyes. La cultura también está poniendo leyes que hacen el divorcio más fácil. No sé cuántos se acuerdan que antes era un delito el adulterio. Y que tenían que, era una causal de divorcio el adulterio, pero para hacerlo tenían que agarrarlos infragantis y estaba complicado, ¿verdad? Agarrarlos ahí. Entonces se quitaron esas cláusulas. Hoy hay el divorcio incausado, no necesita causas, de como un acuerdo voluntario, como le llaman, y vámonos rápido. Otra vez, ¿por qué? Por la causa de la cultura, de las leyes. Esto ya es algo así, se ve mal. Se critica ahora a la persona que quiere guardarse pura, que quiere esperarse al matrimonio, que quiere vivir una vida recta. ¿Me explico? Que quiere ser fiel a su pareja. Se le ve mal. Está loco, está ridículo. Y así le empiezan a tachar. La pornografía es otra causa. Está tan cerca, dicen, la pornografía es omnipresente, está más que omnipresente, está muy cercana hoy. Tenían que pasar la vergüenza de ir a un puesto de revistas, de periódicos, a comprar esas revistas. Hoy no, al alcance de un clic, a un clic de un mouse en el celular, ahí está. Entonces eso está ahí y no lo podemos evitar. A menos que pongamos ahí restricciones para nuestros chicos, pero a veces no podemos evitar que ellos lo vean. Va a venir, decía Martín Lutero, tú no puedes evitar que un pájaro vuele sobre tu cabeza, pero puedes evitar que haga nido en ella. Entonces tenemos que aprender que a lo mejor van a venir pensamientos, que hay bombardeos, que los propios maestros, la escuela, en donde sea, en las películas, en la moda, va a venir esa incitación al pecado, pero tú tienes que reprenderlo. Amén. Tienes que hacer a un lado todo esto. Pero estas son causas que están haciendo que esto cada día vaya ahí. La desconexión entre el sexo y el matrimonio. Así están ahora. Es que no me voy a casar con ella, no me voy a casar con él, nada más vamos a tener relaciones. Y piensan que el sexo nada más es placer y se puede separar del propósito de Dios. ¿El sexo es bueno o es malo? Buenísimo, pero en el matrimonio. Amén. Es en el matrimonio, no fuera del matrimonio. Fuera del matrimonio es fuera de orden. Tecnología, anonimato. La tecnología te da el alcance de muchas cosas, pero también te propicia el anonimato. La tecnología, hay páginas, no le digo para que las busque, ¿verdad? Está apuntando ahorita. Pero hay gente que aún en la iglesia se puede meter a eso. Que aún lo metes a un grupo y cree que es un grupo para intercambiar parejas, aún con esa mente pagana, perversa. Pastor, mire, este tipo me mandó un mensaje, no sabe quién soy. Y es que lo cortés no quita lo valiente. ¿Cómo estás, amiga? Y que si ya está casado.
¿Quiere que diga nombres? Porque luego reclaman. Me llamó una, dijo, pastor, habló de mí el otro tal domingo, que no sé qué. ¿Yo? ¿Dije su nombre? No, pero yo desde allá, desde mi casa, desde donde vivo, lo vi. Dije, pues para la otra sí digo su nombre, que se le quite. Delicada todavía. Delicados cuando hacemos eso. Entonces, dile a tu hermano, aguas. Dile a tu hermano, de verdad, dile, aguas, zarandéalo, ten cuidado, porque esto va a traer muerte a tu vida, a tu familia, a tu matrimonio, a tu relación con Dios. De verdad, dile, ay, quiero que se mueva, por favor. Que lo mueva. Mi hermano, no salgan al baño, porque el diablo va a empezar a decir, ay, esto está muy duro. Ay, hoy sí el pastor la agarró contra. No. Quédate ahí, aguántate. Tú lo hiciste, aguántate ahora. Amén. Que no va a pasar que se empieza a decir, ay, algo me pica. Sí, te pica la colita. Quédate aquí, aguántate. Escucha la palabra. Hay medios, hay tecnología, mensajes de WhatsApp, de Facebook. Al fin, que si no me hace caso, la bloqueo. Y ya. Pero eso no es lo que dice la palabra. Le estoy diciendo las causas. Ahorita vemos las consecuencias. La brecha grande. ¿Qué otra cosa? Fíjese, esto no lo habíamos puesto atención. La brecha grande y creciente entre el momento de la pubertad y el momento en que se casan. A veces es muy largo el tiempo todavía. Ya están ahí y toda la sociedad, la cultura te está bombardeando en que ya lo hagas, en que lo experimentes. Las películas de Hollywood te dicen, ¿verdad? Te cuentan una historia falsa, se acaban de conocer y ya terminan. En unos 5 o 10 minutos ya es una relación, ya acaban de salir y ya terminaron acostándose. Y esa relación, ay, maravillosa, fue hermoso. No es así. No te hablan, ¿verdad?, de lo que pasa. No te hablan de las consecuencias de esto, de que un embarazo quizás también no deseado. ¿Estos factores son únicos en este tiempo? No, se han incrementado. Pero el cristianismo nació, fíjese, escuche esto, el cristianismo nació en una época también fea. Las orgías, Roma, los griegos, las orgías, eso estaba ahí. Los que estamos viendo, los moabitas, el culto religioso de ellos era tener relaciones sexuales. Ay, voy al culto, ¿verdad? Y no fallo. No eran, o sea, ¿quieres ser de mi religión? ¿Qué tengo que hacer? Mira, te vas a acostar, vas a tener sexo. Ay, de ahí soy. Y se volvían bien fácil, ¿verdad? De hecho, hay una secta que el fundador, esa secta es encubierta, no, digo, ¿y dónde está para ir? No, para reprender, para evangelizar, no. El fundador piensa que el cielo es una gran cama donde se va a tener relaciones sexuales. Eso es lo que él publicó, ya murió. Y no va a estar en una gran cama, va a estar en un gran infierno. Él les decía a sus señoritas, vayan y ganen adeptos. ¿Cómo los traían? Por medio del sexo. Eso es diabólico. Amén. Diabólico usar esto, pervertirlo. El cristianismo fue fundado en una cultura sexualmente permisiva. No es de extrañar que Dios dice, en medio de toda esa suciedad, tú tienes que ser puro. La iglesia es limpia, santa, pura, sin mancha, sin arrugas, sin cosa semejante. Vive de una manera recta. Todos están mal, pero tú no. Amén. Eso es para esos tiempos y para nuestros tiempos. No podemos decir, ay, es que todos lo hacen. No, sí, pero tú no. Amén. A muchos ha hecho caer. Tenemos que tener cuidado. Vamos a ver 2 de Samuel, capítulo 11. Dijo Campbell Morgan, un autor, un escritor cristiano de muchos años, dice: en toda la literatura del Antiguo Testamento no hay un capítulo más trágico o lleno de solemne y dura advertencia como este. A manera de introducción de este capítulo que vamos a ver, de este pasaje, dijo este hombre: en toda la literatura del Antiguo Testamento no hay un capítulo más trágico o lleno de solemne y dura advertencia como este. El capítulo 11 del segundo libro de Samuel. ¿De qué habla? De David y Betsabé.
No hay capítulo más trágico, dice. Ver a nuestro héroe, nuestro dulce cantor, el pastor, ¿verdad? Que cuidaba ovejas y tenía un corazón puro, corazón conforme al de Dios, que Dios lo levantó, que nunca se enfrentó a Saúl a pesar de que lo quería matar. Dice, no, ese es mi campeón, ese es mi ejemplo, ese es mi guerrero. Y después lo vemos en el capítulo 11, las fallas de ese hombre. Primer paso, yo le puse de la decadencia a la negligencia. ¿Cómo cayó? David dice ahí, aconteció al año siguiente, diga año siguiente. Si hay un año siguiente, hubo un año antes. Y entonces vimos el capítulo, no lo vamos a ver ahorita, pero en el capítulo anterior, o sea, como la serie, usted ve el capítulo, dice, para que le entiendas, te remita el capítulo, escenas del capítulo anterior. El capítulo 10 no va a entender bien el 11, parte de ese 11, si no leyó el capítulo 10. Y en el capítulo 10 muere uno de los reyes que cogió a David cuando era perseguido, muere ese rey. David envía gente a darle sus condolencias de los principales. Es como si yo envío a Jonathan, o a Luis, o a Carlos, o sea, los más viejos, nada. Gente cercana, envió gente de confianza, pues, a Beto. Es que no encuentro ni un barbón. ¿Alguien tiene barba? ¿Johnny? Ah, Tony. No, pues poquita, pero bueno. Ahí está. ¿Alguien más? Barbón. Ah, Fred, a ver. Los mando ahí a dar las condolencias. Y cuando se enteran que viene, al hijo le llena la cabeza de humo y le dicen, estos que vienen a darte las condolencias, vienen a espiarnos para invadirnos. Y entonces el otro dice, sí, entonces ahorita van a ver. Y les corta la barba mal, los tusa ahí, les corta así, o sea, ellos son barbones, les corta un pedazo ahí que queden ridículos, les corta las túnicas hasta las nalgas, dice la Biblia. Los manda casi semidesnudos, los avergüenza, los humilla. Y David dice, quédense en tal lugar, en Jericó me parece, o en Jerusalén, no sé, hasta que les crezca la barba. Ahí se quedan, ya no vengan. Manda, ¿verdad? Y hay guerra y pelean, y incluso emboscan le ponen una emboscada al ejército de Joab, ejército de David, los hace huir, se vuelven a agrupar. Y tiene que venir David a hacerlos retroceder y vencerlos. Pero dice, y se van a levantar, están trabajando otra vez, vuelven a venir. Ese ejército, hay problemas, diga problemas. Ya va pasando todo eso. Y en el año ellos hacían pactos, o sea, de alguna manera acuerdos de que en el invierno, que era muy duro, no había guerra. Se esperaban solamente cuando pasaba el invierno. Ahora sí, ya vamos a pelear. ¿Sí me explico? Era un acuerdo tácito de todos los pueblos, porque iban a tener más muertos de ellos solos por el frío y lo que padecían que en la guerra. Entonces, por eso dice, cuando llegó el año siguiente, o sea, ese año no pelearon, pero ya se estaba preparando la guerra. Esos enemigos no estaban vencidos, estaban reagrupándose para venir contra David. Eso estaba pasando ese año siguiente. Dice, y en el tiempo que salen los reyes a la guerra, ahora sí venía el tiempo de combatir, David envió a Joab y con él a sus siervos, a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. No fue a la guerra, sabiendo lo que estaba pasando y sabiendo la complejidad, de verdad, del enemigo, los antecedentes del enemigo, y no fue. Dios le estaba avisando ahí por medio de eso, ve a pelear, no le dejes a ellos, no te desentiendas de tu responsabilidad. Esto es lo que pasa. Esta es la caída de David. Primero, ¿por qué fue? Porque eludió su responsabilidad. Cuando el líder solamente dice, pues ve tú, hazlo tú, todo tú, y entonces ¿para qué es el líder? ¿Para mandar? Ese es un jefe, no es un líder. El líder es un guía. Amén. Te guía, te dice, te corrige. No es así, mira acá, pero para corregir tiene que estar ahí viéndolo. David los mandó y él se quedó en casa. Diga, se quedó en su casa. Figura del marido que dice,
Que vaya mi esposa al taller, yo aquí me quedo en la casa. Se quedó en casa, no fue a la guerra, envió a otros. Y luego, ¿qué dice? Y sucedió un día, ya todos en la guerra, todos los hombres váyanse a la guerra, y él se quedó ahí en su casa. Al caer la tarde, que se levantó David de su lecho. ¿A qué hora se levantó? Al caer la tarde. ¿Dónde está ese David que se levantaba de madrugada a buscar al Señor? Ya no, ahora se levantaba tarde, ya era flojo, la flojera, la pereza, del ocio a la flojera. Al caer la tarde, pues no, que hay que buscar a Dios temprano, de madrugada te buscaré en tierra seca, en árida. Y ahí empezó esa caída. Dejó de buscar a Dios, eludió sus responsabilidades. Tú tienes, dile a tu hermano, tú tienes una responsabilidad de buscar a Dios. Tienes la responsabilidad de buscar a Dios por tu bien y por el de tu familia. No te puedes desentender. Ay, hermanos, oren. Ay, oren. Ahí le encargo porque tengo problemas de mi mamá, del trabajo, de salud, y que alguien ore. Pero tú no te vemos los domingos, los jueves. Los domingos también temprano a orar, los jueves no vienes a la oración. Entonces todo quieres delegar, todo quieres que alguien ore por ti. No quieres que yo me vaya de vacaciones por ti, dame, yo disfruto. No puedes eludir tu responsabilidad, tú tienes la responsabilidad. Tus hijos no son mi responsabilidad, son tu responsabilidad. Amén. Pues cuidado con lo que autorizas, cuidado con lo que delegamos, cuidado con lo que no hacemos nosotros ahí. Se levantó de tarde, dice, y se paseaba sobre el terrado de la casa real, así, todo fodongo, sus pijamas de patitos, sus guaraches de tiburón, sus sandalias, esas son las que están de moda. Y que ve a la Betsabé. ¿Qué estaba haciendo Betsabé? Bañándose ahí. Pero ella pensaba, primero, que estaba en su casa, en su patio, que no había ningún hombre ahí. No iba a pensar, ¿verdad? ¿A qué hora se para el rey? Ahorita No, ella estaba en su casa, el otro salió ahí a asomarse. Salió en la tarde. Dice que cuando la vio, desde el terrado, una mujer que estaba bañando, la cual era muy hermosa, muy hermosa. Y la vio y la codició. Pero todo propició, ¿por qué? Por descuidar otra vez su responsabilidad. Por caer en la flojera. En lugar de madrugar, de estar conectado con Dios, empezó a relajarse en su disciplina espiritual. Ese es el peligro, ¿verdad? No hay vacaciones en el ministerio. Ridículo, que me voy a tomar un año sabático. ¿Quién dijo eso? Es que estoy muy cansado. ¿De qué? ¿De qué, hermano? ¿Estás cansado de la vida? ¿Estás cansado de Cristo? No. Él nos da fuerzas. Dice que Él multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, pero los que esperan en Jehová tendrán fuerzas como las verdaderas águilas. No es que ya me cansé. No. ¿Cómo me renuevo? Pues refréscate. Yo creo que necesito un taller. Pues apúntate. Pero tú eres el guía. Tú eres la guía. O sea que, pues ministrate tú. Me libero. Pues sí. Me aprendo, cansé. Pues exacto. Eso lo puedes hacer en el taller, lo puedes hacer en tu casa. Amén. Póstrate ante el Señor. Está la presencia de Dios, Él te libera. Donde está la presencia de Dios hay libertad, dice la palabra. Busca la presencia de Dios y Él te va a libertar. De la cama de la pereza resulta la cama de la impureza. Apúntela. Daniel Flores Sandoval. De la cama de la pereza se vuelve la cama de la impureza. Así le pasó a David. De la cama de estar ahí fodongote, ahora se escapa al pecado. Por una mirada, dice, envió David a preguntar por ella, por aquella mujer, y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Elam, mujer de Urías Eteo. ¿Cómo se llamaba su esposo?
No era un desconocido para David. Urías era alguien cercano a David. Era uno de los 30 valientes. Estaba peleando por la causa del rey, por la causa de Dios, por el pueblo de Dios. Y a pesar de eso dijo, y ese Urías, ¿quién le manda? Urías Eteo. Aparte, Betsabé era nieta de uno de los consejeros más fieles de David. O sea, por donde quiera que le buscara, Dios le estaba diciendo, no te metas con esa mujer, con ninguna, pero menos con esa. ¿Y David hizo caso? No. Hay guerra ya, mejor vete a pelear, mejor vete a apoyarlos ahí. No, tampoco hizo eso. Entonces la llamó a la mujer de Urías y envió a David a mensajeros, tráiganla. No va a pasar nada. No nos vamos a platicar, tomarnos un cafecito y no va a pasar nada que tú no quieras, te dice el diablo. Y luego vino a él y se durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Entonces él la vio. Eva vio, cuidado con nuestra vista, Eva vio el fruto y lo codició. Eva vio, Acán vio un ligote de oro, un manto babilónico y lo tomó. Entonces lo que ves se desea. Cuidado con tus ojos, cuidado con tu vista, porque lo que ves lo deseas. Lo que se desea se hace. Y lo que se hace se trata de justificar o de ocultar. Ese es el proceso. Lo que veo lo quiero. Y lo que quiero, ¿verdad? Ahora lo tomo. Y lo que ya hice ahora, que nadie sepa. Job dice, Job 31:1, hice pacto con mis ojos. En Reina Valera dice, hice pacto con mis ojos. ¿Cómo había yo de mirar a una virgen? Él tenía un compromiso. Él sabía que el pecado entraba por los ojos. La mujer peca y es enamorada y convencida por el oído. Ay, reinita, ay, güerita, marchanta, ¿verdad? Preciosa. ¿Y qué le vamos a dar? Y ahí voy, porque pero te da más caro el pollo. No le hace. Kilos de 800 gramos, no le importa. ¿Por qué? Porque la trata bien. Y ahí está la otra. La mujer se enamora por el oído. El hombre, la vista. Dile a tu esposa ahí, pues vístete bien, vístase bien, arréglese. Dijo un pastor, o haga lo contrario pero con estilo. Para los que lo entendieron, para el que no, es muy fino. Vio y tomó. Entonces la vista es es algo normal, dice el Mirón. La vista es muy natural. Pero la primera es casualidad, la segunda es necedad y la tercera es pecado. Entonces hasta 2, no, pues ya eres hasta 3, no. Yo nada más eché una, pues sí te quedaste así todo el tiempo, no. La primera fue casualidad, él no sabía también, pero se quedó viendo, la verdad. ¿Qué veo? ¿Quién es? Y no sé cuántas miradas le echó. Cuidado con la mirada. Era hermosa. Entonces cuida lo que ves. La primera es casualidad. Así es. Pero la segunda, necedad. La tercera ya es pecado. A ver, ¿qué vi? De verdad hay cosas que tú no te das cuenta y cuando, ay, ¿qué es? Ay, sí. No. Le platicaría cosas, pero ¿para qué entramos en detalles? Hay cosas que el diablo te pone ahí. Una vez yo estaba escuchando la palabra, el pastor estaba predicando y cuando me llamó en otra iglesia, no aquí, pues, tenía pastor, una de esas iglesias, paso a tocar y cuando paso me doy vuelta así y veo una mujer que tenía el pecho salido. Estaba dando de amamantar, pero pues no sé a qué horas el bebé ya dijo yo ya con eso. Y al aire. Ay, yo volé, ¿no? A los ojos así, ay. Pero el pastor tenía todo el rato predicando así. Yo no sé cuántas miradas echó por ahí, ¿verdad? Pero eso puede pasar. Entonces, cuidado. ¿Qué te dice? Mana, cúbrase. ¿Cómo le dices a alguien? ¿Qué hubiera hecho ahí?
Amén. Tener cuidado porque la vista es así. Ay, pues el pagano, el pecador, a veces vista bien entallada. ¿Por qué les ponen la mantilla ahí? Porque no saben ni postrarse, empinan. Postrar es otra cosa. Amén. Amén o no amén. Dile a tu hermana, sonríe. Están hablando por tu bien. Era hermosa y cayó. El pecado se va a enredar en tu vida. Así es, por una mirada, por un inicio, por una plática, por un mensajito. Cuidado con quién mensajeas, cuidado con quién conversas. Acompáñame, voy a comprar mi mandado. Y ahí va el otro cargándole las cosas. ¿Verdad? Y con su esposa nunca va. Es que soy un caballero. Pues sé un caballero en tu casa y afuera de tu casa. O sea, 5:4, fíjese este texto. O sea, 5:4 dice: no pondrán sus pensamientos en volverse a su Dios. Entonces tu pensamiento puede volverse a Dios. Dice que no. ¿Por qué? Ya los tenemos ahí. O sea, 5:4. Léalo. No pondrán sus pensamientos en volverse a su Dios, porque espíritu de fornicación está en medio de ellos y no conocen al Señor. ¿Qué quiere decir? Que el que peca ya no piensa en Dios. Y eso lo hemos visto. No te metas en mi vida y ahorita no tengo derecho a ser feliz. Y tienes derecho a ser feliz y tu familia no. Tus hijos no. Tu esposa o tu esposo no, según el caso. Es que es mi vida, no te metes. No. Mira que Dios, no, ahorita Dios ni lo mencione, no me interesa Dios. Y eso dice Oseas, y Dios dice: Dios, no pueden pensar en mí porque están llenos de espíritu de fornicación. No están llenos de mi palabra, no están llenos de mi presencia, están llenos de pecado. Y no pueden pensar en Dios. Ahora están atados. El pecado se enreda en ti. Me impresionó cuando escuché por primera vez este ejemplo, esta ilustración. Escúchela, alguna vez la hemos mencionado. Dice que los esquimales, ¿verdad? Para cazar los lobos, agarran un cuchillo y lo sumergen en sangre. Lo sumergen y lo sacan, y como está frío, todo se congela, ¿verdad? Lo meten varias veces, varias capas, y lo sacan y se congela. Lo clavan así en la nieve y se van. Pero los lobos huelen la sangre a kilómetros, igual que los osos polares. Entonces llega el animal y lo olfatea, y cuando llega ve eso ahí y lo empieza a lamer. Le quita el hielo, ¿verdad? Y llega la sangre y la empieza a comer, a lamer. Pero al rato ya se acabó esa capa que le pusieron de sangre cubriendo la hoja, y se empieza él a seguir lamiendo y le sigue sabiendo a sangre, pero ya no es la que pusieron, es su sangre. De tal modo que ese lobo muere desangrado. Esa es la manera que el diablo caza a una vida. Que el esquimal caza a un lobo y que el diablo caza a nuestra vida. Chúpalo, no pasa nada. Chúpalo, ándale, mira. Ay, una chupadita. Ay, no pasó nada. Y cuando ves, ya te estás desangrando, ya caíste, ya fuiste atrapado en eso. Esa es la manera en que el diablo atrapa la preciosa alma del varón, dice Proverbios, dice Salomón ahí. Ya no puedo dejarla. Se vuelve una droga, se vuelve la pornografía, algo adictivo, como los vicios, y ya no les importa nada. Todo le decía a David: no lo hagas. No cayó, hermano. Tantas pruebas que tuvo David, Dios probando su corazón, y David era fiel. No cayó en uno de los mayores trucos y trampas que el diablo tiene: el ego. ¿Qué sentiría una persona? ¿Cómo actuaría una persona cuando oyes: Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000? ¿Qué hizo Saúl cuando escuchó eso? Se enojó. ¿Qué hizo David? ¿Lo cambió? Dijo: mira cómo me aclaman, ¿no? Todas las chavas quieren conmigo. Él siguió igual. No lo venció el ego, la fama, pero lo venció el pecado sexual. ¿Sabemos por qué? Había una puerta de sexualidad en su familia y él cayó en eso. Una trampa. El diablo te escanea y dice: pues por ahí toda su familia ha pecado, ha abierto puerta en fornicación. Por eso hemos dicho, cuando una persona
tiene sexo antes del matrimonio, concibe un hijo fuera del matrimonio y después se casa. Sí, aparentemente ya tapaste todo, pero ese hijo ya tiene una puerta abierta en el área sexual. Amén. Eso es lo que los chavos no entienden. Usted lo tiene que entender y se los tiene que decir a los hijos. Ya tiene una puerta abierta. Proverbios 6:32. NBI. Vamos a leerlo. Todos los hombres, por favor, con voz de hombre. 1, 2, 3. El que comete adulterio, faltan sesos. Dices falto de entendimiento, dice otra versión. Es un tonto, otras versiones. Que comete adulterio. Dice el que así actúa, ¿qué hace? Se destruye a sí mismo. No sacará más que golpes y vergüenza. Y fíjate esta advertencia. Y no podrá borrar su oprobio. Su afrenta nunca será borrada, dice Reina Valera. ¿Qué quiere decir? Que cuando hay adulterio en el matrimonio es muy difícil restaurarlo. No porque no quieran, es que es difícil pasar esa situación. Borrarla, olvidarla. Ahí queda una herida, ahí queda una marca, ahí queda una huella indeleble. Esas son las consecuencias. ¿Alguien mencionó consecuencias? Neftalí, ¿verdad? Dios perdona el pecado, pero las consecuencias no. Las consecuencias las pagas tú. Es que ya no es lo mismo. Pues claro, ya no va a ser lo mismo. Abriste una puerta que no debías. Y ahí viene, ahí no podrá ser borrado. ¿Cuál era el castigo para el adúltero? ¿Alguien sabe? ¿Cómo moría? Apedreado. Entonces no había la ley no decía el que comete ese adulterio va a pagar tanto o va a ir no. ¿Qué podía ofrecer? Si mataban una oveja, podían pagarla. Y ahorita David sabe la ley y dice, el que tomó una oveja, pague 4 tantos. ¿Se acuerda que él hace eso, no? Él llama al hombre, a Urías. Viene el engaño ahora, viene la mentira, el ocultamiento. Llama a Urías y le dice cómo está la guerra, cómo te va, y lo emborracha y le dice, vete aquí a tu casa, vete a dormir allá con tu esposa, duerme calientito. ¿Para qué? Porque la esposa le dijo, estoy embarazada, trágame tierra. Dijo, pero ¿cómo? Pues así como, ¿sabe? Como se conciben a los hijos. Estoy embarazada. Dijo, no te preocupes, ahorita. Y vemos a David otra vez todo lo bueno, haciendo lo malo. Ya pecó, ahora lo vamos a ocultar, que parezca que es de él. Se lo vamos a meter a él. Y lo va a llamar, lo emborracha y le dice, vete a tu casa. Pero él era un hombre fiel, de los más leales que tenía David. Era uno de los 30, imagínense, que dijo, ¿cómo voy a dormir yo calientito en mi casa cómodamente mientras el pueblo de Israel duerme en el campo? No, líbreme Dios, yo aquí me quedo. Y se quedó a las puertas. Y cuando David dijo, firmaste tu sentencia de muerte, cada vez más bajo, cada vez peor, homicidio ahora en su corazón, en su mente. Y escribe una carta a Joab y le dice, ahí te va este hombre, el portador de la presente, ponlo en lo más fuerte de la batalla y después abandónenlo, déjenlo ahí. Y la sella con el sello, con el anillo real, y se lo da a Urías. Llévaselo a Joab. No sabe Urías que lleva su sentencia de muerte, se lo entrega y lo matan. Y cuando muere, le mandan ahora un mensajero a decirle a David, cuando te pregunten de la guerra, pues hubo muertos, pasó esto y nos acercamos de más al enemigo y nos aventaron piedras, nos mataron y murieron muchos, incluido tu siervo Urías. ¿Qué hizo David? Dijo, no se preocupen, la gente muere todos los días, eso es normal. Y se sintió libre, mandó a llamar a la mujer, se casó con ella y dijo, todo está bien. Ya no pasó nada, ya nos casamos. ¿Qué pueden decir? Ese hijo
va a venir bien. Y pasó un tiempo, nació el niño, viene un profeta y le dice, ¿verdad?, de parte de Dios. Y a mí me gusta cómo le habló, porque no llegó con el machete, le contó una historia. Mira, David, había un hombre que tenía muchas riquezas y muchas ovejas y mucho dinero y todo. Y había uno que nada más tenía una ovejita, pero la amaba, la cuidaba, la cargaba en su seno, la quería como hija, comía de su plato y bebía de su vaso. Y en cuanto le mencionaron ovejitas, ¿qué pensó el rey? Ay, así yo tenía unas ovejitas bien bonitas allá. Y tenía una ovejita que la amaba, era como su hija. Pero un día llegó el otro, tuvo invitados, y el hombre rico no tomó de sus ovejas, sino agarró la de este y la mató y se las dio a comer a los otros. Y David se indigna, porque somos rápidos para juzgar el pecado de otros, somos rápidos para hacer juicios sobre otros, pero condescendientes con nosotros. Ese hombre, maldito sea, muera, que muera y que pague 4 tantos. Y dice Satanás, sí, pues ese hombre eres tú. ¿Cómo? ¿Yo? ¿Cuándo? Sí, porque tú tomaste a la mujer de Urías. Teniendo tantas, fuiste por la que nada más tenía una. Y se cayó, ¿no? Las consecuencias, le dice. La espada, por lo tanto, jamás se apartará. Le da 4 tantos porque David se puso ese castigo. 4 veces vas a pagar ahora. La espada, primer tanto. La espada jamás se apartará de tu casa. Hubo muerte. Unos se mataron entre ellos, sus propios hermanos. Segundo, el mal sobre tu misma casa. Violaciones. Tanto tú lo hiciste en secreto, pero en público sufrirás la vergüenza. Uno de sus hijos se metió con sus concubinas, y por tanto tu hijo morirá. Consecuencias. ¿Consecuencias de qué? Del pecado. Esas son las consecuencias que Él mismo se puso. Hay consecuencias personales. ¿Cuál es? Pues la vergüenza. Pero yo le decía, no hay crimen perfecto, todo sale a la luz. Mejor arrepentirse. Dice la Biblia, el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiese y se aparta alcanzará misericordia. Antes no había, ¿verdad?, opción de que se arrepintieran, porque le decía, podría pagar 4 tantos si perdía una oveja, te doy 4 ovejas. Si mataba un buey, pues ahí estaban otros 2 bueyes. Pero si violaba o abusaba o adulteraba con una mujer, ¿qué podía darle al otro para que dijera, bueno, pues está bien, tengo 2 esposas, te doy, agárrate la gordita y la otra re buena para hacer tortilla? No le podía dar nada. El otro hombre estaba indignado. ¿Y qué quería? Justicia, que lo mataran. Y por eso estaba la ley, autorizaba que el hombre fuera venganza contra él. Y lo mataban apedreado. ¿Se acuerda de la mujer adúltera que dicen en el Evangelio? Y agarramos a esta mujer en el acto mismo de adulterio y se la trajeron así, pero tenían que morir los 2. Dejaron ir al hombre y trajeron a la mujer. Y la ley dice, esta muera apedreada. ¿Qué dices tú? Todo la condenaba, la ley la condenaba, pero Dios no es que perdone o solape el pecado, sino que vio el arrepentimiento de esa mujer. Amén. Y dijo, yo no la condeno, ¿no? El que esté limpio de pecado, que arroje la primera piedra. No le quiero decir ahora relajando y que bueno, pues se vale. Hoy, hermano, estamos viviendo una época muy difícil. Como dije, la cultura, la sociedad está ahí, muy permisiva en muchas cosas. Dice la Biblia, hay de aquel por el que viene, hay de aquel que haga tropezar a uno de estos pequeñitos. Mejor le fuera a amarrarse una piedra de molino y echarse al mar. Literalmente ese era uno de los castigos que se hacían en Roma. Cuando alguien, ¿verdad?, lo querían castigar, sí le hacían eso. Por eso, así como le hicieron a estos, o sea, como saben que se hace, a este mejor él solito se hubiera hecho. Si haces tropezar a uno de mis pequeñitos. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, nuestro pecado puede hacer tropezar a otros, ¿sí o no? Sí. La palabra tropezar en griego es escandalión, y de aquel por el que viene el escándalo. Hay pecados escandalosos. El adulterio de alguien puede ser muy escandaloso, sí. ¿Pecado escandaloso? Sí. Hay otros pecados
Que no son, pues mi cigarrito no hace nada, a veces es adúltero. Ay, mi copita, pues no, pero aquel es ratero, no, todos son pecados, nada más que unos son escandalosos. Amén. Pero es pecado igual. No lo justifiques. Dile a tu hermano, no justifiques tus pecados. No los justifiques, no los quieras tapar. Ya no pasó nada, aquí no hay delito que perseguir. No. Hay consecuencias de eso. Número 1, culpa, vergüenza, ruptura con Dios. Tu comunión, como decían, o sea, ya ni puedes pensar en Dios, ya no sientes la presencia, te sientes indigno, el diablo te acusa, primero te incita a pecar y después te revuelca en el lodo. Tú, mira, pecadorzote. Pérdida de paz interior, consecuencias familiares, que son los más afectados. El adulterio no solo afecta a la persona involucrada, sino que tiene un impacto devastador en su familia y en su comunidad. Dolor, desconfianza en el cónyuge, los hijos experimentan dolor también, ya tienen edad para entender eso y se enojan, se molestan, se indignan, se desaniman. Problemas en la iglesia, si es un líder, si es un pastor, si es un ministro, causa divisiones, causa confusión. Por eso Natán le dice, y por lo que hiciste, ¿verdad? Trajiste vituperio al nombre de Dios. Todo lo que yo te di el reino de Saúl, te di riquezas, y si esto hubiera sido, te di mujeres, y si esto hubiera sido poco, te hubiera añadido más. ¿Qué le está diciendo? No tenías por qué hacerlo, pero aún así no te importó, y por lo que hiciste ahora trajiste vergüenza, vituperio, ofensa, menosprecio al nombre de Dios. Y cuando peca un cristiano o pecamos como creyentes, traemos vergüenza a todos. Bueno, fuera que hablaran de uno, pero hablan de todos los cristianos. Así son los pastores, así son los cristianos, así son. ¿Sí me explico? No nada más de uno. Esas son las consecuencias que trae, y muchas otras. Pecado, división familiar, a veces es irreparable. Te perdono, pero ya no quiero hacer vida contigo. Pero si la Biblia dice que me tienes que perdonar 7 veces y apenas llevo 3. Sí, porque hay unos, como dice la Biblia, le faltan sesos, que refrendan cada año o cada 2 años. Oye, pero si esto ya pasó. Sí, ¿qué cree? La volví a regar. Pues no sé si tu esposa te perdone, pero yo ya me harté. De verdad, hermano. Infidelidad puede conducir al divorcio, conflictos legales, perder a los hijos, todo eso. Ahora, no es sencillo, no es cualquier cosa, se puede pasar tal. No es algo menor, no es algo que podamos soslayar, es muy peligroso. En nuestros jóvenes está pasando eso. Pues primero pecamos y luego nos casamos. Pues que no entendieron lo que es el evangelio. No entendiste lo que es la Biblia. No es que te bautizaste y quieres vivir una vida de compromiso con Dios. No es que no vas a pecar, pero hay de pecados a pecados, te vuelvo a repetir. ¿Qué hace la Biblia? Nos condena. Tu pecado te condena. Y si sigues en tu pecado, y si no te arrepientes, si no cambias tu conducta, hay separación entre Dios y tú. Pero hay una palabra, un texto que encontré. Sofonías 3:19. Nadie en mis poquitos años de cristiano me había dicho este texto como Dios me lo dio. Sofonías 3:19. No lo digo para que se columpie, ¿verdad? Pues al fin que hay esto. No. Yo ayer escuchaba y sentí confirmación, porque ayer escuchaba el testimonio de alguien que había caído, todo lo que había vivido, ¿verdad? Y cómo Dios lo restauró. No dijo esta palabra, pero él dijo: te sientes de lo peor, tus amigos te voltean la espalda. Colgué el teclado, colgué el ministerio, yo ya no servía, yo ya no quería nada, pero Dios me habló. Dios usó una persona para darme una palabra, ¿verdad? Me invitaron a la iglesia, yo estaba hasta atrás, escondido, no quería estar ahí, pero Dios me habló. Dijo: Dios, no puedo predicar. Dijo: no puedo predicar. Y cuando dijo eso, yo empecé a llorar, porque pensé que era yo.
Empecé a llorar y dijo: es que allá atrás hay alguien que necesita esta palabra, que necesita venir hoy y recibir lo que Dios tiene para él, el perdón de su vida. Cuando paso, todos me ven, era conocido. Y si yo no me postré, me tumbé. Eso es postrarse, no es empinarse, no es arrodillarse, es cara en el suelo. Eso es postrarse. Y me empezó a dar palabra y me dijo cosas que solo Dios sabía, para confirmarme que es Dios, que no es que alguien le contó de mi pecado. Era americano, ni siquiera hablaba español. Y este hombre es español, habla español, es latino. Sofonías 3:19 dice: aquí en aquel tiempo, póngase de pie por favor. En aquel tiempo yo apremiaré a tus opresores. Y escuche esto: salvaré a la que cojea y recogeré a la descarriada. ¿Quién es la descarriada? ¿Quién es la oveja descarriada? ¿La que viene a la iglesia? No. ¿Quién es la descarriada? La que ya no viene. Pastor, cuénteme, todavía soy de Ciudad de Dios, pero ni viene, esa es una oveja. Pero no me he portado mal, nada más no voy, pero ya tiene años. Oveja descarriada, no está en el redil, no está en el carril que Dios quiere. Pero ¿quién es la que cojea? ¿Quién es la oveja coja? No nada más hablo de la que le pega el pastor y le rompe la cadera para que no se vaya, sino habla una que está ahí, que no puede correr porque es que coja. Cuando hay pecado en nuestra vida y no ha sido sanado, es una oveja lisiada, es una oveja coja. ¿Por qué no puede correr? Porque su pecado se quedó ahí. Esa persona se quedó ahí, hundida en ese momento, en esa situación, en esa condición de pecado, y no puede correr ni avanzar. Y dice: pero es que no me siento bien, es que algo me falta, yo iba bien. Claro, pero pecaste y crees que ya pasó. Pasaron años, pero no has salido de esa condición. Dios no te ha sanado esa área. Esa pata sigue cojeando. Amén. Pero dice: yo salvaré a la que cojea y recogeré. Yo voy por la que está descarriada, y a la coja la voy a sanar. Y os pondré por alabanza. Ay, Señor. A tus ojos, decía este pastor, este hermano, cuando me tiro al piso y me empieza a decir: tú pensabas que ya no ibas a servir, tú pensabas que aquí se había acabado todo, que nunca ibas a volver a ser usado por Dios. Pero Dios te dice: yo te voy a levantar una vez más, yo te voy a usar poderosamente. Donde tú piensas que terminó todo, ahí es el inicio de lo que yo voy a hacer. Y Dios lo está diciendo en su palabra: y te pondré por alabanza y por renombre de toda la tierra. ¿Cómo es ese Dios misericordioso? En lugar de darnos piedra, nos da pan. Que en lugar de corrernos como el hijo pródigo, nos besa con misericordia. Padre, he pecado contra el cielo y el papá lo besaba con misericordia. Hijo mío, volviste. ¿Qué tienes que hacer? Pedirle perdón. Dice: yo te pondré por alabanza y por renombre en toda la tierra. No hay que pecar para que Dios nos exalte, pero aún si hubiera pecado, Dios te va a exaltar. Déjame decirte, Dios no tiene plan A, plan B, plan C, plan D. Si eres perfecto, plan A. Si ya pecaste un poco, plan B. Ya pecaste más, plan C. Ya bien pecador, ya tengo el F, el H, el Z. No, Dios tiene un plan para tu vida que no se ha terminado. A causa del pecado sientes que estás lejos, pero quítalo. Hoy Dios te dice: ven ahora. Si